de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria va a dar lectura de la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Presidente, buenos días. Vamos a dar lectura a la cuenta. En primer lugar, tenemos un oficio número 13.983 de la Corporación, por el cual informa que la Cámara de Diputados acordó que el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley 20.370, General de Educación, para incorporar la enseñanza de cultura y folclore nacional en los establecimientos educacionales correspondiente al boletín 11.773.04, sea remitido a la Comisión para su estudio, votación e informe, para posteriormente ser informado por la Comisión de Educación. En segundo lugar, tenemos el oficio 13.984 de la Corporación, por el cual comunica que la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión los siguientes proyectos, los que una vez despachados deberán ser remitidos para su tramitación e informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde se encuentran actualmente radicados. Son todos los informes que habíamos solicitado que se remitan. El boletín 10.692.07, 10.685.07, 10.281.07, 10.093.07, 8.751.07, el 7.208.07 y el 7.181.07. Además, en el punto 3 tenemos un oficio número 13.987, por el cual comunica que el diputado señor Andrés Seligmond va a reemplazar en forma permanente al diputado señor Sebastián Torrealba Alvarado. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida, sí. Bienvenido, diputado. En el cuarto punto tenemos una moción que modifica la ley número 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión con el objeto de promover la transmisión de mensajes contra la violencia de género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia masculina, boletín número 11.014-18, que es el que había solicitado la diputada Marzán. En el punto 5, la comunicación del señor Jorge Martínez, intendente de la región de Valparaíso, por el cual se excusa de no poder asistir en el día de hoy por compromisos agendados con anterioridad. Correo electrónico de la señora Nélida Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, por el cual confirma asistencia. Ahí la tenemos en la mesa. Asimismo, correo electrónico del señor Jorge Culón, por el cual confirma asistencia, también ahí se encuentra presente. Correo electrónico de la señora Tamina Hauser, por el cual confirma su asistencia también. Bienvenida. Correo electrónico por el cual se remite invitación de la compañía La Familia al reestreno de Painecur el jueves 7 de junio a las 8:30 en el Teatro Sidarte, Barrio Bellavista. Y correo electrónico del señor Justo Mellado, por el cual se excusa no poder asistir a la sesión de hoy. Esa sería la cuenta. Bien. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Solo entonces informarles que voy a citar, de acuerdo a las facultades que ustedes mismos me entregaron para sesión el próximo lunes, para iniciar la discusión de algunos proyectos. Vamos a tratar de informarles de aquí al viernes. Yo le quisiera pedir a la Secretaría que, primero, no llegó ninguna otra priorización de proyectos, salvo el de la diputada Marzán y los que yo hice presente la semana pasada. Por tanto, esa es la agenda legislativa, más lo que nos ha enviado la Comisión de Constitución, más lo que acordó ayer la sala, más este proyecto que pidió la diputada Marzán. Como ahora sí tenemos agenda legislativa significativa, les vamos a tratar de enviar durante el día de hoy o mañana la información respecto a los proyectos que vamos a tratar el lunes, que lo dedicaríamos a lo legislativo, básicamente, a la tramitación de proyectos. Yo quisiera pedir a la Secretaría que me haga un consolidado para poder resolver la tabla de todos los que yo prioricé y los que están priorizados. Diputada Carolina Marzán. Buenos días, presidente, y por su intermedio saludar a todos quienes nos visitan y a los diputados. Hay un proyecto que la semana pasada no alcancé a mencionar que me interesa, si se pudiera rescatar, y que tiene que ver con el que dispone una cuota de exhibición de libros de autores nacionales en librerías o establecimientos de ventas de libros. Estos autores nacionales obviamente es de todo tipo de género, teatral, novela, en fin, ya todo tipo de género. A mí me parece que es
muy importante destacar y tratar de recuperarlo. ¿Perdón? El boletín, o sea, el número es el 10083-4. Muchas gracias. Bien, quiero informar a la comisión que se encuentra fuera sobre la solicitud de la diputada Marzán, que la verdad no la escuché, pero la diputada Marzán siempre hace buenas propuestas, así que acojamos la solicitud de la diputada Marzán. Muchas gracias. Sí, estaba escuchando algo que quiero comentarles antes, y es que afuera hay una manifestación, hay gente que está manifestando respecto a este tema y que quieren ingresar. Yo autoricé o digo que me parece razonable que entre una delegación, porque también la sala tiene un espacio limitado, así que para informar a los miembros de la comisión. Diputado Bernales, perdón. Presidente, bueno, primero que todo, saludar a los invitados. Y quería preguntarle, porque claro, yo estuve ausente por razones personales, familiares, de la comisión, una o dos sesiones. Fue papá recientemente, para que lo felicite. Gracias. Y en la última comisión que había estado, solicité si se podía invitar a una agrupación que tiene relación con Margot Loyola, que nos habían pedido audiencia. No sé si se habrá tratado ese... Está en el listado. Ya, perfecto. Y lo segundo es preguntar si se ha contestado este oficio que solicitamos ya hace harto rato, hace un mes, sobre los permisos de la exención de IVA que entrega el Ministerio de Educación en el caso de eventos culturales en regiones. Recordando que, en fondo, ese permiso, esa exención, la daba el Ceremi de Educación en las regiones, y hoy día, con el cambio de figura al Ministerio, no sabíamos si esa facultad quedaba en el Ministerio de Cultura, entonces en los Ceremis de Cultura, o bien seguía en el fondo esta función siendo los Ceremis. No hemos tenido respuesta. Le propongo a la comisión que reiteremos el oficio. ¿Habría acuerdo? Sí. Así se acuerda. Sigue llegando información de los intendentes regionales respecto de cómo se ha ejecutado el gasto o de la inversión en cultura del 2% del FNR. Cuando tengamos el consolidado de las 15, 16 regiones, vamos a entregarles copia a todos los diputados y diputadas de la comisión. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia. Esta sesión tiene por objeto tratar la situación por la que atraviesa, continuar abordando la situación por la que atraviesa la Corporación Asociación Parque Cultural de Valparaíso. Al efecto se ha invitado al intendente, quien se excusó, a la directora ejecutiva del parque, que se encuentra presente, al alcalde de Valparaíso, don Jorge Chap, que le agradecemos su presencia, a los exdirectores ejecutivos de la misma entidad. Está el exdirector de la entidad, don Jorge Culón, don Justo Pastor Mellado se ha excusado, y a la presidenta del sindicato de trabajadores, que se encuentra también con nosotros. En la galería hay, entiendo, son artistas y creadores que trabajan en el parque, entonces también está representado ese mundo. Yo debo informarle a la comisión, me parece correcto hacerlo, que ayer junto con el diputado Amaro Labra fuimos a la toma. El parque se encuentra en toma y pudimos conversar con ellos y darles cuenta de lo que habíamos tratado en la comisión. Voy a ofrecer la palabra en primer lugar, a ver, ¿a quién le ofrezco la palabra? A la directora ejecutiva, para que pueda concluir la presentación que nos hizo la semana pasada. Les ruego brevedad, porque esta comisión tiene un límite de tiempo, que es las 10:20, incluso podemos llegar hasta las 10:29, pero no podemos ir más allá. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta segunda sesión. En el tema crisis Parque Cultural de Valparaíso, yo primero que todo quiero precisar que aquí se han dado cifras que no corresponden a la realidad. El Parque Cultural lo que hoy día tiene es un déficit presupuestario de 250 millones, es eso. Hay 250 millones, no 1.500 millones. 250 millones, y por lo demás ya se entregó todas las rendiciones de la remesa del año pasado al Ministerio de las Culturas, que por supuesto tienen observaciones, que las estamos subsanando, pero ya está todo absolutamente rendido.
y el déficit presupuestario es de 250 millones, y eso es lo que no nos permitió entonces pagar este mes de mayo los sueldos de manera completa de los trabajadores, y no vamos a poder pagar tampoco los servicios básicos y, por supuesto, los trabajadores de las empresas externas. Lo segundo, yo quiero decir, porque aquí se ha tratado de confundir a la opinión pública, y quiero responder las preguntas que se me hicieron la vez pasada respecto de mi responsabilidad cuando fui Seremia de Cultura en la crisis del parque. La Seremía de Cultura no tiene ninguna vinculación con el Parque Cultural, en tanto el convenio se firma directamente desde el Ministerio de las Culturas con la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, y las rendiciones contables se entregan directamente, por lo tanto no pasa. Ahora, hay que decir también como tercer punto que el origen de este déficit es desde el año 2015, a propósito de que los 3 primeros años de funcionamiento de esta OCF se contrató a los trabajadores a honorario, por lo tanto, obviamente se vulneró sus derechos, y los trabajadores justamente, perdón. Interrupción. Sí. ¿Usted me podría decir el orden cronológico de las distintas gestiones? Sí, por supuesto. Bueno, el 2011 se echa a andar la OCF, Parque Cultural de Valparaíso, ¿verdad? El 2012, en esa ocasión estaba como ministro de Cultura el ministro Luciano Cruzcoque, presidente del directorio se nombró a José Domingo Rivera, y el director ejecutivo fue Justo Pastor Mellado. En ese entonces se contratan los trabajadores. ¿Del 2011 al? 2011 al 2014 dura la OCF, pero los contratos honorarios son hasta el 2013. ¿Ya? El 2014 a mí me correspondió como presidenta del directorio, solamente el 2014, traspasar esta OCF, esta figura precaria que durante 3 años no se había logrado hacer en el gobierno del señor Cruzcoque, no se logró hacer esta figura sólida, por lo tanto se me encarga a mí, la ministra Baratini, a partir de 2014, entonces, armar esta corporación que le pudiese dar solidez y tuviese mayor capacidad de generar ingresos y generar proyectos y todo. Y logramos armar esta corporación. El 2014, en ese minuto, yo dejo de ser la presidenta del directorio, se crea la corporación, ministra Claudia Baratini, director ejecutivo, se convoca un concurso donde después sale electo Jorge Culón, y el presidente del directorio entonces ahí es Cristian Barker. Ya, pero entonces, perdón la interrupción. Sí. Justo Pastor Mellado estuvo desde el 2011 al 2014. Al 2014. Del 2014 a ¿cuánto? 2011 a 2014. Ya, y luego 2015, Jorge Culón. Septiembre del 2015. Solo 2015, septiembre de 2015. No, septiembre del 2015. Ahí partió. A agosto del 2017. Agosto 2017. Sí. Jorge. Y de ahí hubo un interinato 9 meses. 9 meses, Cecilia Miranda. Cecilia Miranda. Y de ahí viene usted. Yo llegué otro interinato nuevamente, Cecilia Miranda, desde agosto a diciembre 2017, y yo parto el 2 de enero 2018. Perdone, sigue adelante. Bueno, lo que yo quería comentar que cuando me preguntan este déficit, ¿por qué se provoca? Se provoca el año 2015, a propósito que entre 2011 y 2013 no se pagaron, hubo contratos honorarios, y los trabajadores, por lo tanto, cuando se crea esta corporación en el año 2015, ellos negocian con el directorio que se les pague sus justas deuda previsional, y ahí se origina el primer crédito de 75 millones. Eso yo quería expresar, porque se ha dicho que acá la deuda se origina el 2015, y eso viene de antes, o sea, es una deuda de arrastre de antes. Luego, yo diría que es eso. Bueno, me preguntaron también la semana pasada por las acciones legales. Yo efectivamente tengo una demanda que no la subí a los tribunales, a la página, pero mientras no tengamos presidente del directorio, porque acá se ha dicho que ya están las autoridades, representantes de las autoridades del gobierno no están, porque en los hechos no hay ningún documento oficial, formal, que diga este es el presidente del directorio y estos son los representantes del gobierno regional. Por lo tanto, yo he intentado varias veces esta semana poder reunirme con ellos de manera formal, pero la respuesta es que no están
oficializado. Entonces, la demanda más importante está en los tribunales, pero está a la espera de la firma del presidente del directorio. Y la denuncia a la Fiscalía yo también la hice la hice más bien como Nelia Pozo, porque no tengo las facultades, soy una empleada más. Yo dejo hasta ahí, presidente. Bueno, yo quiero aprovechar esta instancia, señor presidente, para excusarme por algo que se entendió mal de mi... O sea, tengo poca esperanza que se entiendan bien las cosas porque se han entendido muy mal, digo. Pero cuando me referí en la sesión pasada a que los trabajadores habían llegado a un acuerdo porque preferían que hubiera un arreglo con el parque, no quise ser en ningún caso peyorativo respecto de los derechos absolutos de los trabajadores. Además, creo que tengo una vida dedicada a la lucha de los trabajadores que puede avalar las excusas que estoy entregando al sindicato. Dije que ellos, o lo que quise decir, si se prefiere así, que ellos preferían naturalmente que se les diera, que se hiciera un arreglo porque no se iba a entregar a las ISAPRES una plata de un periodo ya pasado, o sea que no iba a ir en función de su, no iba a ir evidentemente en función de su salud, y me imagino que vista el rendimiento que han tenido las ISAPRES, las AFP en Chile, tampoco tenían interés en que ese dinero fuera a parar esas arcas. Entonces, naturalmente, el arreglo se llegó en base a sus sagrados derechos, pero yo entiendo perfectamente que ellos hayan preferido llegar a un acuerdo antes que ese dinero fuera a entidades que están fuertemente cuestionadas en su rendimiento. Esa es la razón. Aprovecho de decir también, ya que está la presidenta del sindicato acá, que el parque cultural funciona y ha funcionado en base absolutamente al trabajo extraordinario de sus trabajadores. Y quiero hacer especial mención a sus trabajadores, digamos, a los conserjes, al cuerpo técnico, en fin, y a la alta calificación también del resto de los trabajadores. No sé, perdón, quería usted interrumpir. Como la mía. Sí, es un punto que no se puede dejar pasar, de verdad. Cuando usted dice que llegó a un acuerdo con los trabajadores, en vez de ir ese dinero... No llegué a un acuerdo con los trabajadores. Perdón, que aquí todo se entiende mal. Yo no llegué a ningún acuerdo con los trabajadores. El directorio llegó a un acuerdo con los trabajadores. No es lo mismo porque... Y le voy a explicar. Sí, lo saco de la responsabilidad, pero lo que usted dijo. En verdad, yo creo que los trabajadores tienen derecho a las imposiciones. Y no pueden decidir si la plata se la reciben ellos o no va a unas arcas de FP, aunque no les guste el FP. Porque si no, se desordena todo el sistema. Los trabajadores tienen que tener imposiciones, porque es plata de ellos. Entonces, yo quiero que eso se entienda bien, porque de aquí para adelante el sistema le puede decir, ¿sabe que usted no le pagaba la plata a los trabajadores? La inspección del trabajo le puede decir, ¿sabe qué? Reintegren los dineros a la AFP. Solo Nino, una precisión, que de eso se trata, que desde el 2011 al 2014 trabajaban a honorario, entonces presentaron una demanda colectiva. No, sí está bien, pero si son trabajadores, o sea, en el Estado injustamente, y eso quiero llevar, en el Estado injustamente se contratan a las personas por honorario. En la empresa común, una empresa privada, si llamamos así, no tiene ese derecho a contratar personas, salvo el contador. Sí, por eso sí, la asociación del parque es una entidad privada. Por eso se hizo esa parte clara, porque no... Sí. No, yo preciso porque me leí los antecedentes que hubo una demanda colectiva. De todas maneras tiene que ir a... Y entiendo que fue una conciliación. Absolutamente. El acuerdo tiene que ver con que desistían de la demanda. Claro. Continúe, bueno, Jorge. Gracias, Nino. Yo quiero, ¿por qué quiero repetir lo que dije y lamento que el intendente se haya excusado de que aquí ha habido una irresponsabilidad muy grande por una parte, el tirar esas cifras y cómo se hizo, impidió, recuerdo que yo estoy más de 9 meses fuera de la dirección del parque, pero impidió en la práctica que se renovara
y se alargaron el plazo de un préstamo al Banco del Estado que resolvía la situación y que resolvía sobre todo la situación de los trabajadores. Es muy grave que estén los trabajadores del parque en estos momentos sin sueldo. Yo creo que hay, y quiero citar solo dos ejemplos ya de tipo personal. Recibí un mail de una artista, una muchacha, además militante del Partido Comunista, en que me dice: ¿y usted, compañero, qué hacía mientras se robaban toda esa plata? Segundo, voy ayer a una entrevista en la televisión Quinta Visión y me preguntan acerca de este extravío de 1.500 millones y me dicen: ¿y usted fue citado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados? Entonces le dije: perdón, no hay una comisión investigadora, y estoy hablando de una militante comunista que se supone que tendría algún favor hacia mí, y estoy hablando de un periodista, en que tuve que explicarle que no había ninguna comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que yo había sido invitado a la Comisión de Cultura. Después, o antes, si se quiere, después de que aquí hemos dado todo tipo de explicaciones y explicamos lo que es la glosa presupuestaria del Parlamento y todo, el diputado Cruzcoque, que era el ministro cuando se instaló el Parque Cultural, aparece diciendo en el diario que tiene que responder la Seremi de Cultura del gobierno regional pasado, en circunstancia que él, yo espero que el diputado que fue ministro y que estaba cuando se instaló el parque, sepa que esto es un convenio que existe entre la Asociación Parque Cultural y el Ministerio de la Cultura. Nosotros no recibimos, y lo dije, no recibimos, al menos en el periodo que yo estuve, a pesar que nos habría hecho mucha falta, ningún peso de la Intendencia. No recibí un fondo del gobierno regional. Pero bueno, y el diputado Cruzco, que además tengo el honor de, gracias a él, salir mi nombre en primera página respecto de la pérdida de 1.500 millones de pesos, dice... aparezco ahí, aparece diciendo que yo delegué mi firma en otra persona. Yo nunca he delegado, y lo dije aquí claramente, yo nunca he tenido firma sobre los dineros, sobre las cuentas bancarias, y eso por decisión además del directorio, cosa que yo agradezco infinitamente. Bueno, después el intendente nos explica aquí claramente, y fue muy informado en su explicación, de que el parque tiene un gasto aproximadamente de 80 millones mensuales en sueldo, y ustedes lo recordaban perfectamente, en sueldo y en mantención del parque, digamos. Y sale y a la prensa le dice que hay perdido 1.500 millones nuevamente. Entonces, yo veo detrás de esto una irresponsabilidad tremenda. ¿Quiénes son las víctimas de esto? Los usuarios del parque y los trabajadores del parque. La ciudad de Valparaíso y una instalación que es de extraordinaria importancia, no solamente para esta ciudad, sino para la región y para el país. Yo, perdónenme, a esta altura, tengo poca esperanza, además porque tenemos tiempo hasta las 10:20, así que no quiero ocupar más tiempo. Pero aquí hay una instalación en dos. Agradezco esta, que ha sido la única instancia en que hemos podido tratar el tema, pero evidentemente este tema se está tratando y se está manejando a nivel comunicacional y de manera, repito, muy irresponsable. Gracias. Quiero precisar que este periodo 2011-2013 es el director ejecutivo, Justo Pastor Mellado, quien contrata al jefe de finanzas que nunca fue removido de su cargo, que estuvo todo el periodo, y quien es el responsable, y yo me atrevo a decir acá que es el responsable de los posibles delitos o de todo el problema económico del Parque Cultural de Valparaíso. Eso quería precisarlo, porque acá se ha hablado de varios responsables y acá hay un responsable, pero hay responsabilidades políticas, porque yo creo que acá el director Justo Pastor Mellado, que me gustaría saber cómo hizo la contratación, porque uno en cargos tan importantes como jefe de finanzas, uno a lo menos tiene que hacer un concurso público. Eso solamente. Buenos días. Los trabajadores hemos redactado una carta en la cual se la voy a leer.
La constitución formal de la primera administración de la que hoy conocemos como Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, se desarrolló bajo el marco legal de una organización funcional comunitaria, OFC. Así, el parque tuvo un funcionamiento de marcha blanca desde noviembre del año 2011. Desde esa fecha, aproximadamente 15 trabajadores comenzaron a desarrollar sus funciones bajo contrato a honorarios, cumpliendo jornadas laborales y dependencias de jefaturas, situación que visualiza la gran precariedad laboral de los trabajadores e institucional que en ese tiempo tenía el parque, mientras fue ministro de Cultura el actual diputado Cruz Coque, siendo su primer director ejecutivo Justo Pastor Mellado. En mayo del 2015, esta situación cambia, pues se instala una nueva personalidad jurídica y la organización se define como corporación de derecho privado. Por lo tanto, durante esa administración, cuya dirección ejecutiva estuvo a cargo del señor Jorge Culón, se decide regularizar la precaria situación contractual de los trabajadores, pagando básicamente sus deudas previsionales anteriores, lo que ascendía a un monto cercano de los 80 millones de pesos, los cuales se nos informó que en ese entonces que no afectaría la glosa presupuestaria, pues se financiaría con ingresos propios. Desde enero de este año, la nueva dirección ejecutiva, asumida por Nelia Pozo, mandatada por el directorio, inicia la instalación de un nuevo plan de gestión que incluye un ajuste presupuestario, una nueva estructura organizacional y la instalación de una nueva área de control de gestión administrativa y financiera. En estas acciones lleva adelante un proceso de revisión financiera y administrativa, encontrando e informando una serie de irregularidades presentes a la Contraloría Regional. Muchas de estas, al parecer, son causales del déficit financiero actual, que asciende a un monto de 250 millones. Esto trajo además como consecuencia, durante el primer trimestre del año 2018, el despido de 2 subdirectores, Programación y Administración Finanzas. El Parque Cultural de Valparaíso ex cárcel, monumento histórico y sitio de memoria, es un espacio abierto a la comunidad, orientado a relevar las prácticas artísticas locales, a apoyar las diversas expresiones culturales presentes en el territorio y a cuidar la memoria histórica del país, mediante la participación de actores claves del sector y de las distintas comunidades de la región. Desde una profunda vocación pública y representativa, conforma su directorio con representación del gobierno, 4 miembros, la ciudadanía y la comunidad artística local, 3 miembros, el municipio y las universidades regionales con 1 miembro cada uno. Actualmente el parque está pasando por una crisis financiera severa, producto de la mala gestión y la débil fiscalización efectuada. Por ello, el 18 de mayo, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Parque Cultural de Valparaíso sostuvo una reunión con el intendente regional, el señor Jorge Martínez, y la Seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, en la cual ambos se comprometieron a dar una solución para enfrentar el déficit señalado y también nominar cuanto antes a sus representantes dentro del directorio, organismo encargado de fiscalizar y gestionar los recursos para el funcionamiento de la institución. El nombramiento de los directores se hizo la tarde del 29 de mayo, de manera informal, vía Twitter, un día antes de la sesión de la Comisión de la Cultura de la Cámara de Diputados, la semana pasada. Sin embargo, a la fecha no se constituye formalmente, ya que aún no se tramita la resolución en la institución respectiva. Por lo tanto, este directorio no ha podido sesionar, situación que ha frenado el cauce natural de los procesos del Parque Cultural, provocando, entre otras cosas, que los sueldos de los trabajadores se encuentren impagos. Junto a esto, tampoco se les ha pagado a las empresas concesionarias de seguridad, aseo y proveedores. A este panorama se suma además que la institución no dispone de los recursos para cancelar los servicios básicos, agua, luz, gas, internet, lo que evidentemente conlleva al cese de las actividades de la comunidad cultural, educativa, de memoria artística y otras. Hechos que como trabajadores lamentamos profundamente, pues el motivo de nuestro quehacer. Por la situación descrita, el viernes 1 de junio, los trabajadores y trabajadoras del Parque Cultural votaron de forma unánime el paro indefinido de actividades, situación que no se depondrá hasta que las autoridades no cumplan con el compromiso adquirido. A todo lo anterior, hay que agregar que la Asociación Parque Cultural de Valparaíso tiene un uso provisorio del bien al 12 de junio del presente año.
Esta situación se contrapone con la que viven otros centros culturales del país financiados también con fondos públicos, a los que se les ha otorgado la concesión de uso gratuito de largo plazo. Debo señalar, señor presidente, que las autoridades de gobierno han mostrado una falta de decisión y voluntad con el estado de situación del Parque Cultural de Valparaíso, pues el nombramiento de los representantes del directorio, tanto de la Intendencia Regional como por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, debió haberse efectuado en marzo, y a la fecha, y como vuelvo a reiterar, esto no se ha constituido. En la sesión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, efectuada el 30 de mayo pasado, el jefe de gabinete del subsecretario de Cultura, las Artes y el Patrimonio declaró además que no es un tema de su responsabilidad, a pesar que el presidente del directorio y representante legal de la asociación es designado por el Ministerio. Por ello, y para finalizar, queremos la intervención de esta comisión exigiendo que se dé urgencia a los procesos de investigación por parte de la Contraloría, que se aclaren las irregularidades y se determinen responsabilidades. Inmediata constitución del directorio y la gestión de soluciones para el actual estado de situación del Parque Cultural de Valparaíso. Inyección de recursos para regularizar el funcionamiento de la institución, como las remuneraciones a sus trabajadores y el pago de los servicios básicos. Aumentar la glosa presupuestaria del año 2019, el traspaso del inmueble, otorgando la concesión de uso gratuito de largo plazo. Integración de los trabajadores en el directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso para resguardar su funcionamiento al servicio de la ciudadanía y sus artistas, especialmente regionales, y no permitir nunca más irregularidades con fondos que son de todos los chilenos y chilenas, ni menos poner en riesgo la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Señor presidente, agradecemos su atención y consideración de los parlamentarios en esta sesión y las muestras de apoyo de muchos de ustedes. La verdad nos hubiese gustado que fuera unánime, pero la importancia de esta comisión para el desarrollo de la cultura y el país. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Alcalde, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, diputado. Diputadas, diputados, muy buenos días. Jorge, Nelia, buenos días. Tamina, buenos días. Saludarte a ti, al sindicato y a los trabajadores, también a los artistas que se encuentran presentes. Un par de cosas y también ahí medio directo al grano también, por la solicitud que nos hace el diputado de ser preciso con las intervenciones. El Parque Cultural Valparaíso, la ex cárcel, los porteños las llamamos de dos maneras distintas para hacer referencia a lo mismo. Es un proyecto único a nivel regional. Y es único no solamente porque, no sé si los diputados han tenido o de las diputadas han tenido la oportunidad de visitar la ex cárcel, no solamente por la infraestructura que tiene, ¿no? Por las condiciones que ofrece para el desarrollo artístico, cultural, social, no solamente de la comuna de Valparaíso, sino que regionalmente, no solamente además por ser un sitio también de memoria, ¿no? Sino que también porque el Parque Cultural o la ex cárcel existe gracias a un proceso de participación y de lucha ciudadana que hubo precisamente para que ese parque existiera. O sea, la génesis, el origen del Parque Cultural estuvo vinculado a una lucha de las organizaciones culturales de Valparaíso, de las organizaciones comunitarias de Valparaíso, porque en ese lugar se construyera no un edificio de 20 pisos o 25 pisos, sino que se construyera un parque. Y hubo en su momento en Valparaíso una discusión muy fuerte sobre el particular. Muchos de los artistas que hoy día están en la toma del parque fueron protagonistas precisamente de esa gesta y han demandado permanentemente mayor participación en la gestión del parque, precisamente porque surge de una demanda, de un trabajo, de una lucha ciudadana cultural que hoy día hace de que en Valparaíso exista esa infraestructura que es única. Por tanto, estamos hablando de un lugar bastante especial, que tiene para Valparaíso presenta un gran simbolismo, ¿no? No solamente, vuelvo a insistir, porque una cárcel, que es un lugar cerrado, es un lugar de tristeza, de desesperanza, de consecuencia de una vida complicada,
se convierte en un lugar de esperanza, en un lugar abierto, en un lugar para el desarrollo cultural, en un lugar para el encuentro de la familia. Ustedes también saben de que Valparaíso es además un lugar que carece de grandes espacios de esparcimiento para el encuentro de la familia, sino que también es importante por eso, sino también para nosotros tiene una importancia todavía más relevante, precisamente porque el parque existe gracias a la gente de Valparaíso, a una gran alianza que se dio entre muchos actores para que ese lugar existiera. Entonces, yo comparto la preocupación de varios de los trabajadores, de Nélida, de Jorge, en el sentido de la forma en que se ha llevado este tema. O sea, en primer lugar, me parece una irresponsabilidad muy grande que por los medios de comunicación se señale de que el parque tiene un déficit de 1.500 millones de pesos. O sea, ¿cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista para poder afirmar una cuestión de esas características? Yo creo que esa es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? Porque no se trata simplemente de una cuestión administrativa, estamos hablando de un símbolo de la ciudad, un símbolo de las luchas culturales de Valparaíso, no es cualquier lugar. Entonces, ¿dónde están los antecedentes que a mí me hacen afirmar por los medios de comunicación con liviandad que aquí hay 1.500 millones de pesos de déficit? Cuando los datos que muestra Nélida en su gestión hablan de un déficit completamente distinto. Completamente distinto. Esa es la primera cuestión. Entonces, las nuevas autoridades regionales, por una parte, señalan que están muy preocupadas, y yo comparto su legítima preocupación respecto a lo que sucede con el parque, pero por otra parte, el tipo de comportamiento que hemos podido observar por los medios de comunicación habla en primer lugar de enarbolar cifras que no existen, en segundo lugar, de no permitir la constitución del directorio. Si el primer llamado a resolver, en términos de su responsabilidad política y administrativa de la crisis que hoy día tenemos en el parque es el directorio, pero el directorio no puede sesionar porque no tiene a sus miembros constituidos, porque no están nombrados formalmente, fueron nombrados por Twitter. Y ese nombramiento le corresponde al gobierno o a las nuevas autoridades. En tercer lugar, que a mí me parece todavía lo más, porque además introduce un elemento de inestabilidad y de incerteza que me parece sumamente grave y que no contribuye a resolver el problema de fondo, que es un poco lo señalaba la presidenta del sindicato. El uso del parque está garantizado hasta el 12 de junio. Hasta 6 días más. Hasta 6 días más. Y luego, si no se renueva ese permiso, el parque vuelve a bienes nacionales. Porque el terreno donde está ubicado es un terreno de bienes nacionales. Y esa decisión se tomó, no entendemos por qué razón, pero ha introducido un elemento de angustia, de inestabilidad, que ha complicado muchísimo el debate. Entonces, yo pienso que esta no es la forma de resolver el problema. Cuando yo subí la municipalidad, perdone que ponga el ejemplo, yo no salía hablando de cifras despampantemente respecto al déficit que tiene la municipalidad. Esperé que la Contraloría General de la República me dijera cuál es el déficit de la Municipalidad del Paraíso. La derecha de la Municipalidad del Paraíso dejó un déficit de 100.000 millones de pesos. Pero esperé que llegara el informe de la Contraloría para poder afirmar que existía esa cifra. Aquí creo que se ha operado de manera distinta, se ha operado irresponsablemente. Y al final termina pagando el pato, no solamente la honra o el trabajo de aquellos que estuvieron al frente del parque, como Jorge, ahora actualmente en Nélida, sino que principalmente quienes han pagado el pato son los trabajadores que no tienen su sueldo. ¿Cuántos meses les deben? ¿2? Que les deben mayo y junio, que les deben mayo y junio. ¿Cómo es posible que eso tenga lugar? La municipalidad tiene un déficit de 100.000 millones de pesos, pero hay ningún trabajador que no tenga su sueldo y sus cotizaciones al día pagadas, a diferencia de lo que se hacía antes. En primer lugar. Y en segundo lugar, los otros que pagan el pato son los artistas, que tienen ahí una infraestructura única para poder desarrollar sus actividades en la capital cultural de Chile. Y diríamos, por último, la comunidad, que no puede utilizar el parque. Y ojo, no es por culpa de la toma. La toma es consecuencia de una situación de desesperación que se ha ido generando a partir de un conjunto de decisiones erróneas. Yo con todo lo que quiero decir ahora, no quiero restarle importancia, no quiero deslindar responsabilidades, no quiero aquí que haya una especie de lavado de manos respecto a la forma en que se ha manejado el parque.
Eso tendrá que ser objeto de las investigaciones administrativas que haga la Contraloría General de la República y las eventuales acciones judiciales que se puedan interponer. Pero yo invitaría a aquellos que creen que hay o que tienen presunción de delito que vayan a los tribunales de justicia a interponer las acciones respectivas para poner fin al show y poder dar certeza y poder dar tranquilidad a Valparaíso, a los trabajadores, a los artistas y a aquellos que están al frente del parque. A mí me parece que las peticiones que realiza, diputado, presidente, las peticiones que realizan los trabajadores me parecen sumamente atendibles, sumamente razonables. Yo creo que acá hay dos maneras de resolver el problema, más allá de las medidas específicas. Una medida es apartando a todo el tejido social, a todas las organizaciones comunitarias que le han dado vida, que le dieron vida al parque y le han seguido dando vida, que son los trabajadores, que son las organizaciones culturales, que son las organizaciones sociales de Valparaíso, por una parte, apartando y buscando una solución por arriba, o resolviendo el problema, no solamente identificando las responsabilidades, que hay que hacerlo bajo cualquier respecto, sino que también profundizando en la posibilidad de que la comunidad siga participando en la gestión, en la administración y en el futuro del parque. O sea, la solución a la crisis es más participación, es más democracia. No es cerrar el parque, es abrir el parque. Si el parque es de Valparaíso, y nosotros les voy a decir al tiro, vamos a luchar porque el parque sea precisamente un espacio público, abierto, democrático, y que ojalá tengamos la oportunidad de seguir democratizando la toma de decisión del parque. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala Tamina en cuanto a lograr la participación de los trabajadores en el directorio. Voy a poner un ejemplo completamente distinto a esto, pero en las empresas públicas, los trabajadores, a través de sus representantes, tienen la posibilidad de participar en las decisiones del directorio, son parte del directorio. O sea, si se hace a nivel de empresas públicas, ¿por qué no podemos hacerlo en una organización cultural? Perdonen la comparación, pero para plantear que lo que se está planteando no es en ningún caso irracional. Y en lo inmediato, yo creo que aquí hay una única petición, diputado, y yo creo que de repente, si es que hay voluntad de no sé si se puede tomar acuerdos, pero la comisión, pero aquí hay que solicitar al gobierno que libere la glosa presupuestaria que está asignada al parque, que se ejecute la glosa. ¿Para qué? Para pagar sueldos. Para pagar sueldos. Para que los trabajadores puedan parar la olla y que podamos, a partir de un acuerdo democrático, volver a abrir el parque. Yo creo que esta es una situación insostenible si se sigue manejando tal cual. Yo lamento que no haya podido venir el intendente o las autoridades de gobierno para intentar, por intermedio de su comisión, diputado, tratar de quizás construir algún acuerdo, porque realmente la situación, a nuestro juicio, es insostenible. Lo urgente es la ejecución de la glosa presupuestaria para efectos de pagar sueldos, que se continúe la investigación administrativa y eventualmente judicial que se pueda desarrollar. Y lo fundamental es que cualquier decisión vinculada al futuro del parque tiene que pasar por la opinión, por la consideración de la comunidad que se organiza en torno al parque, que son los trabajadores y son las organizaciones culturales. Yo creo que ese es así como están las cosas en nuestra ciudad, ese es el mínimo. O sea, las decisiones en la ciudad se están empezando a tomar con la gente. Yo creo que el parque cultural tiene que estar completamente pegado a esa lógica. Gracias, presidente. Gracias, alcalde. Son las 9:46. Voy a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. Brevemente, por favor, el diputado Bernales primero. Les ruego brevedad, en serio. Sí, voy a ser muy breve, presidente. Bueno, primero que todo, efectivamente gravísima la situación que estamos viviendo con el parque cultural, por el sueldo de los trabajadores, por sus familias, por los niños primero, ¿no? Por los niños de la familia. Y además una pésima señal también si uno se imagina, uno va a una ciudad y ve estos íconos que son los centros culturales, los museos, efectivamente con sus trabajadores sin sueldo, una pésima señal también que le damos a quienes visitan las regiones donde los centros culturales son efectivamente un ícono, un hito a visitar. Por lo tanto, desde ahí efectivamente mi apoyo con los trabajadores. Dicho eso, yo creo, y difiero ahí, el tema de los Ceremis.
yo creo que los Ceremi sí tienen responsabilidad. No es si bien una responsabilidad administrativa, pues sí tienen que jugar un rol de gestión. Por algo son los encargados, los representantes de los ministros en regiones. Por lo tanto, ese rol lo tienen que cumplir. Y ese rol, por ejemplo, está en ejercer presión, en poner el tema sobre la mesa en las intendencias, en los gobiernos regionales. O sea, los temas los tienen que llevar también, por algo fueron designados. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un rol que tienen que cumplir los Ceremi entre el intendente y entre, en este caso, la ministra. O sea, también acá los Ceremi son responsables de darle relevancia, importancia a este espacio, de gestionar. Por otro lado, también señalar, y lo veo también en muchos lados, que efectivamente aquí los centros culturales no pueden ser premios de consuelo de nadie. Las gestiones que se deben hacer en los centros culturales deben ser capaces de, por ejemplo, poder anticipar estas crisis. Porque nosotros vemos, y los centros culturales, muchos de ellos, explotan, ¿cierto?, con los no pagos de los trabajadores, y lo vemos en la prensa. Teatros que cierran, tienen que hacer paro, viene a través de la emergencia una medida parche probablemente, o algunas soluciones de las autoridades para poder llegar a acuerdos. Dicho eso, también me gustaría saber y preguntar cómo se financia el parque. ¿Quién entrega los fondos? Si es solo el ministerio quien financia. Ya. Y me decían también que el jefe de finanzas siempre ha sido el mismo, ¿no? Siempre ha sido el mismo. Pero eso presente, o sea, de terminar con eso. Yo creo que los centros culturales, la importancia que tienen, nosotros no lo podemos dejar así botados como si nada. No podemos dejarlo, ¿cierto?, como decía, como estos premios de consuelo de repente. Nosotros vemos de repente en algunos lados donde el puesto, por ejemplo, de encargado de cultura es de repente el premio donde están los castigados en algunos casos, yo lo veo sobre todo en mi región. Por lo tanto, hay que ponerle fuerza. El mundo de la cultura es un mundo que tenemos que trabajar para que se desarrolle, para generar también crecimiento intelectual, cultural en cada una de las ciudades, y yo creo que desde ahí nuestro compromiso, así como tenemos una agenda legislativa que tenemos que ir haciendo, tenemos que también tener proyectos de este tipo para que no vuelvan a suceder situaciones como esta. Gracias, presidente. Servidor. Y después el diputado Seri. Gracias, presidente. Mire, tengo algunas preguntas y al final una reflexión. Voy a tratar de ser lo más neutral posible. Según lo que yo tengo, el acuerdo del pago de la deuda previsional de los trabajadores acumulada entre los años 2011 y 2013. Pregunta, ¿qué sucedió con eso? Ya, aunque sea evidente, lo quiero plantear porque lo tengo aquí como rayado dentro de esta información que me llegó. Lo otro que me preocupa, porque justamente con lo que decía el alcalde, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Y lo pregunto así de verdad, con quizás darle otra figura jurídica. A mí me preocupa eso, de que se determine por bienes nacionales darle quizás otra figura jurídica, que a mí me preocupa bastante ese tema. Cuando veo también todo lo que pasa atrás con el informe que se entregó de Contraloría, lo tengo por acá, veo una serie de irregularidades desde el dominio del parque, desde los teléfonos que hay ingresados en otros dominios que no son del parque. Me parece que es profundamente irregular esa situación. Y lo otro, con respecto al tema de los honorarios, y que es una práctica que es tan, y lo digo porque yo soy artista, vivo en la región, y disculpe que insiste con este tema, y conozco el parque mucho y he actuado en el parque. Entonces, estas prácticas de no regularizar a los artistas en sus sueldos, por otro lado en televisión, que también se les pide a algunos artistas, actores y actrices hacer estas organizaciones fantasmas para que los artistas, los actores entreguen factura y no darle sus previsiones y que tengan sus derechos como corresponde, que lo encuentro siniestro. El parque es una situación de tristeza, como decía el alcalde, pero también ha sido un lugar de muerte, ¿ya? Ahí murió mucha gente y hoy día es un lugar de vida, porque es un lugar de creación. Yo creo que es súper triste porque da cuenta de que somos un país, y entiéndase por ignorante cuando uno desconoce un tema,
Somos un país culturalmente, artísticamente tan ignorante que cuando son chiquititos en las familias, todos queremos que nuestros hijos participen en actividades culturales y chochamos con eso. Y después cuando el niño o la niña empieza a manifestarse inquieto por la música, por el arte, por la pintura, empezamos a arrancarlo de esos talleres porque no se nos vaya a transformar en artistas. ¿Ya? Y eso es peligroso, porque finalmente, ¿qué es lo más dañino que hace el arte? Es transformar seres pensantes, seres criteriosos, seres sensibles y empáticos en la sociedad, seres que en el fondo nuestra comunidad necesita. Espero de verdad que esto se solucione, que se transparente, que se sincere como corresponde, asumiendo las responsabilidades de quien tenga que asumirla, porque yo creo que ya basta que en nuestro país, en nuestra nación, el arte, la cultura, los que nos dedicamos a esto, tengamos que andar para la foto muchas veces mendigando, porque el arte se levanta de trabajo. Esto no es una limosna. Es más, cada vez que uno tiene que ir, y lo hace con mucho amor, créanme, cuando tiene que ir a ciertos actos, a beneficio, y andamos ofreciendo, lo personal, ofrezco las actividades que tengo en beneficio de, siempre se cuestiona ciertos artistas cuando, oye, tenemos todos que pagar la olla, todos los artistas necesitan pagar cuenta, ¿y por qué? Si es un ratito nomás, una actuación, si una cancioncita, oye, ¿qué tanto? O sea, somos trabajadores del alma, somos trabajadores del corazón, somos los que finalmente vamos a pintar, vamos a musicalizar, vamos a poner en escena la historia de nuestro país. Así que espero que por favor este velo de ignorancia, entiéndase por ignorancia, no el término peyorativo, insisto, empiece a cambiar, de un cambio desde la base, desde la cuna, desde la formación, desde los más pequeñitos. Y yo solidarizo con el dolor, con la angustia e independiente que hay familias que no tienen pequeñitos, el derecho a que el trabajo tenga que ser pagado y bien reconocido como corresponde es la base mínima que tenemos que tener para sostenernos como una sociedad digna. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias. Insisto en la brevedad de las intervenciones. Diputado Valtolú. Gracias, presidente. Mire, yo creo que acá lo peor que vamos a hacer es politizar este tema. Porque en realidad este gobierno lleva 3 meses, el 11 de junio cumple 3 meses, por lo tanto no podemos echarle la culpa a la administración misma del parque. Yo preguntaría, ¿desde cuándo está este arrastre? Y la semana pasada yo le dije, mire, lo que ocurrió tendrá que ir a la Contraloría, tendrá que ir a la Justicia, y lo que tenemos que hacer es preocuparnos qué viene de aquí para adelante. Cuando nosotros escuchamos acá, y con mucho respeto, presidenta, al alcalde, que es un lugar emblemático para Valparaíso, yo preguntaría, ¿cuál es el aporte que hace la municipalidad, por ejemplo, para eso, hoy día? ¿Cuál es el aporte que hace el gobierno regional, si de verdad creen que es un lugar importante? Porque nosotros tenemos que pensar que es un edificio, que es antiguo, que hay que mantener. No sé cuánto costaría, ¿no es cierto?, arreglar, modelar, pintar, limpiar ese tremendo edificio. Entonces me gustaría, ¿no es cierto?, que no politicemos este tema, que lo que haya que hacer, lo hagamos. Yo se lo pedí al señor Colón, ¿sabe qué? Olvidemos lo otro, que siga la justicia. Yo no sé si estos 250 millones es el déficit final, porque a lo mejor va aumentando, va increciendo. Aquí yo escuché, ¿no es cierto?, que esto fue para pagar los 250 millones de pesos al crédito para pagar las imposiciones. En verdad, ¿no es cierto?, hay que clarificar. Y si no se han nombrado a lo mejor directores porque nadie quiere hacerse cargo, y se lo han mandado ahí a la paleteada, porque sabe que es una papa caliente que está. Porque también las personas que dirigen las organizaciones también tienen responsabilidad. Por lo tanto, yo le pediría, dejémonos del tema político, porque tampoco nosotros podemos resolver el problema. Lo que yo los invito es que todos juntos, los artistas, por ejemplo, que se paren hoy día, ¿cuál es la respuesta? Nada, cero, no significa nada. Por tanto, tenemos que poner más inteligencia antes que fuerza. Por lo tanto, yo le invito, traigámoslo, ¿no es cierto?, al ministro de Cultura para que explique si tiene el sistema recurso económico para apalancar, para solucionar este problema, y de aquí partimos de nuevo. No sé si la municipalidad tiene en su recurso económico financiar, o el gobierno regional, está el 2%, pero no se hace ninguna otra gestión. Por lo tanto, yo le invito, presidente, que hagamos las gestiones para de aquí para adelante. Lo de atrás, la verdad que se van a empezar a echar culpa unos con otros, y eso está el camino resuelto supuestamente en la Contraloría o en la Justicia. Eso, presidente. Gracias. Me corresponde el uso de la palabra. Yo voy a aprovechar de plantear algunos acuerdos porque no quiero que nos pille la hora también, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que lamento la no asistencia de Justo Pastor Mellado, que fue propuesto por el diputado Cruzcoque para que asistiera, porque es quien contrató al director de Administración y Finanzas, a quien se le imputan irregularidades que son más o menos evidentes, ¿no? Por la información que yo tengo, contratos con parientes, con empresas relacionales, inscripción del dominio
del parque con el teléfono de referencia que es el de él, o sea, son cosas que son más o menos evidentes, ¿no? Contrato de una sociedad relacionada con su mamá, pariente directo, y yo me alegro mucho que se haya hecho, porque lo cuestioné la semana pasada, que no se hubiese hecho un ejercicio de acción penal, en este caso hay una denuncia a la Fiscalía, creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? Segundo, un dato bien importante para todos nosotros, este es el único parque que recibe fondos del Estado que está fuera de la región metropolitana, el único centro cultural, no hay otro. Es el único que tiene recursos a través de la glosa que no sea uno que esté ubicado en la región metropolitana. Entonces también hay una importante señal de descentralización. Yo no quiero politizar el tema, pero sí me parece, y se lo dije al intendente a la salida, quiero decirlo ahora en la sala, una tremenda irresponsabilidad de haber hablado de un déficit de 1.500 millones de pesos o de irregularidades en torno a 1.500 millones de pesos, porque entonces el parque no habría podido funcionar. Yo creo que eso agudizó la crisis del parque y fue una declaración liviana, irresponsable. Espero que no tenga un objetivo político detrás, pero creo que hubo una irresponsabilidad en emitir una frase de esa naturaleza para una autoridad tan relevante como el intendente, que además tiene presencia en el directorio. Yo creo que nosotros tenemos que tomar algunos acuerdos. El primero es preservar el parque como espacio cultural del país, de la región de Valparaíso y Valparaíso. Y eso implica tres cosas, a mi juicio, y quiero pedir que acordemos despachar algunos oficios. Liberar los recursos para que el parque pueda funcionar y pagar los sueldos de los trabajadores que se encuentran impagos. Hay una glosa, exactamente. El Ministerio de las Culturas dispone de los recursos asignados por ley de presupuesto y lo que tiene que hacer es entregar una remesa. No hay razón alguna ni se puede excusar el Ministerio de cumplir con la ley porque hay una investigación de la Fiscalía. Exactamente, dice la glosa 05, dice estos recursos serán transferidos conforme al convenio suscrito entre la institución y el organismo receptor, en el cual deberá estipularse a lo menos las acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso. La institución deberá publicar en su página web el convenio, el organismo receptor deberá incorporar en su página web como mínimo información semestral sobre su estado financiero y una memoria anual de actividad incluyendo su balance. Anualmente deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la rendición de cuentas que se efectúen. O sea, no hay en la glosa ninguna facultad para retener los recursos porque hay alguna irregularidad. No la hay, en la glosa no la hay. Después yo le voy a ofrecer la palabra. Por tanto, lo que está ocurriendo es que la falta de liberación de recursos de la glosa por parte del Ministerio tiene a lo menos sin sueldo a los trabajadores del parque. Tercero, mantener el modelo gestión mixto. Es una asociación de derecho privado, pero en su directorio hay mayoría de presencia estatal, de hecho. Hay 3 representantes del intendente, un representante del ministro de Cultura que lo preside, si no me equivoco, ¿no? Y un representante de la municipalidad, por tanto hay mayoría estatal. A mí me preocupa que el intendente haya firmado acá lo mismo que el jefe de gabinete, que los directores estaban nombrados, porque parece que no están nombrados. Entonces, quiero pedir que se reitere. No está formalizado el nombramiento. No, el nombramiento se produce cuando se cumple el acto formal que lo designa como tal. Entonces, yo creo que hay que reiterar el oficio y expresar nuestra preocupación porque lo que se nos informó acá a la comisión es que estaban nombrados. Y lo que nosotros esperamos que no solamente se les nombre, sino que asuman. Es decir, que se cumplan con los actos administrativos que permitan que puedan asumir el cargo y, por tanto, dar funcionamiento al parque. El parque hoy día tiene solo 4 miembros del directorio. Y por tanto, de 9. Por tanto, no puede tomar decisiones de ningún tipo. Finalmente, creo que también tenemos que resolver el tema de la entrega del inmueble a la asociación bajo el formato jurídico de comodato de uso de largo plazo. Yo creo que eso es vital. Sin eso el proyecto no es sustentable. Entonces, quiero pedir los oficios que ya mencioné, recabar el acuerdo de la sala, pero además invitar
para la sesión del lunes, que es legislativa, vamos a tratar proyectos, pero creo que la urgencia de este tema sí lo amerita, a la ministra de las Culturas, al ministro de Bienes Nacionales, al intendente de la región de Valparaíso. Y finalmente pedir el acuerdo a la sala para oficiar a la Contraloría General de la República, para expresarle el interés, el máximo interés de esta comisión en que se lleve adelante con la mayor celeridad posible la investigación sobre eventuales irregularidades o hechos de carácter delictivo, de modo tal que se persiga la responsabilidad de quienes corresponde, para que esto no quede impune y no sea óbice para que el parque pueda seguir funcionando. Yo suscribo plenamente lo que ha dicho el alcalde. Este es un lugar emblemático, medular de la comunidad de Valparaíso, pero más de la región. Y yo creo que también del país. Entonces quiero recabar el acuerdo para despachar todos los oficios que se han solicitado. ¿Habría acuerdo? Yo sumaría algo. Diputado Bernales. No, yo sumaría en el tema, en lo del directorio, que sesione lo antes posible. Que sesione lo antes posible ese directorio. Está bien que asuman, que le lleguen las cartas, pero que sesione. Necesitamos que sesione lo antes posible. Bien. ¿Habría acuerdo? ¿Me permite? Sí. Muy breve, ¿no? Estoy de acuerdo con el hecho de mantener el modelo de gestión, pero agregaría también que el modelo de gestión considere la participación de los trabajadores. No lo mencioné porque como es una corporación de derecho privado, es un asunto que tiene que tratar la propia asociación. Pueden perfectamente hacerlo. Por eso no lo mencioné, no es algo que esté dentro del marco de competencias de la comisión, porque lo que nosotros queremos es que se mantenga este mix entre sociedad civil y Estado. Un dato, y con esto termino. Ayer alguien me decía, mientras el parque lo administraron las organizaciones, nunca hubo ninguna irregularidad. Llegó el Estado y tenemos esto. ¿Habría acuerdo para despachar los oficios? Se abstiene el diputado Celis, pero con el acuerdo de los demás despachamos todos los oficios. Le toca precisamente al diputado Celis. Son un montón de oficios. Ahí está abierto, sí, ahí sí. Presidente, voy a correr acá, que la verdad que estaba utilizando el celular y el computador. En el computador tenía el informe de la Contraloría y aquí estaba escribiendo algunos antecedentes que tengo en mi poder. Primero, quería preguntar yo respecto al crédito, a lo mejor ustedes ya discutieron esto, el crédito que se hizo al Banco Estado en noviembre del 2017, ¿no? Sí, te tengo notado. Me gustaría saber quién lo hizo y qué garantía se constituyó. No sé si eso quedó en acta, si alguien lo solicitó, lo pidió, porque encuentro extraño que se le haya dado un crédito a una corporación sin alguna garantía. Entonces, me gustaría saber quién fue la persona que finalmente firmó aquel pagaré o aquel crédito que se le fue entregado por los 210 millones de pesos al Parque Cultural. Lo segundo, la remesa que falta no se ha entregado al Parque Cultural porque se está observando por parte del Ministerio de la Cultura la cantidad de 260 millones de pesos. Y la fecha para que se entregue la remesa que falta es hasta el 15 de julio. Es decir, estamos a una fecha para que aquello se haga. No es que estemos desfasados, sé la urgencia de los trabajadores, pero estamos en un Estado de Derecho y lamentablemente a este gobierno le tocó tomar una mala administración respecto a platas que hoy día se están investigando. Lo otro, yo tengo un oficio del 4 de junio, donde la señora Alejandra Pérez informa quién es el presidente del Parque Cultural de Valparaíso. Un oficio oficial, es un ordinario. Y sale textual, Roberto Barría, que la designación anteriormente deberá entenderse hecha desde el 1 de junio de 2018. Así que, a lo menos el presidente está designado de manera formal, no por vía Twitter. Y esto fue dirigido con fecha martes 4 de junio
a la señora Nélida Pozo Cudo. Lo tengo en mi mano, en mi celular, perdón. ¿Me permite una interrupción? ¿Sí? Porque como usted no estaba en la comisión, es que el problema es que nosotros sesionamos hace 2 semanas atrás y el jefe de gabinete del subsecretario dijo que estaba designado en esa fecha. O sea, usted está confirmando lo que nosotros, nuestra Sí, preocupación. estoy confirmando aquello. O sea, nos mintieron en la comisión. Bueno, yo estoy leyendo Le agradezco que no entregue esa Perfecto, información. sigamos. Porque si no tengo problemas, si yo siempre estuvo con la verdad. Yo sé, no, por eso digo, Ahora, respecto a los 3 directores, también están nombrados oficialmente. Hay un oficio del intendente a la ministra, donde nombra al señor Gonzalo Serrano, del Pozo, a la señora Aliki Constancio y a la señora Loredana Rosso. ¿De qué fecha es? Eso es con fecha 1 de junio de 2018, firmado por el intendente regional. También es posterior al hecho, a la visita del... También está nombrado, entonces me extraña, digamos, que... Ahí sí, que se haya informado por vía Twitter, pero más allá de todo eso, y para terminar y ser breve y conciso. Uno, información sobre el crédito de noviembre del 2017, quién fue, quién lo pidió y cuál fue la garantía. Segundo, qué pasa con la observación de los 260 millones entregados por el Ministerio de la Cultura y que por eso no se puede entregar lo que falta y que el plazo para aquello es el 15 de julio. Y tercero, yo creo que la única forma para lograr aquello es que los antecedentes se envíen al Ministerio Público y poder celebrar un convenio justamente con el Ministerio de la Cultura para que de esta forma se le pueda pagar a los trabajadores, que en lo personal es lo que más me importa a mí en este minuto. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al diputado Labra, la sesión en la que recibimos al intendente y al jefe de gabinete del subsecretario fue el 30 de mayo. O sea, lo que usted nos dice es... Claro, lo que usted dice es de enorme gravedad porque se nos dijo que aquí estaban designados. Por eso, pero aquí en sesión formal de la Cámara de Diputados de Chile, del Congreso Nacional, 2 autoridades dijeron formalmente, consta en acta, que los miembros del directorio habían sido designados. Y usted da cuenta, yo se lo agradezco mucho, de que la información que se le entregó a la comisión era falsa. Entonces yo quisiera poner esto en el oficio que acordamos enviar también, porque a mí me parece de la máxima gravedad que concurra acá 2 altos funcionarios públicos y entreguen una información que no es verdad. Diputado Amaro Labra. Gracias, Andrés. Gracias, presidente. Yo también quiero agradecerle al diputado Celis que nos ayude a establecer que aquí se dijeron cosas que no son reales, así como las cifras. Yo comparto plenamente el acuerdo que tomamos. Creo que es urgente que la glosa presupuestaria se haga efectiva, que los trabajadores no sigan esperando y las trabajadoras no sigan esperando. Es necesario, es lo primero que hay que hacer. Ya están los gestos de la investigación en a los organismos que corresponden, si es la Contraloría, si es el Ministerio Público, para todo lo que signifique irregularidades o delitos, porque eso está por determinarse, y creo que lo que estamos haciendo es mejorando la información que teníamos, que es lo que hay que hacer, trabajar con la información en la medida de lo imposible, y yo creo que en eso tampoco tengo ningún problema en politizar el asunto. Creo que en bien politizar el asunto es lo que estamos. Estamos haciendo política, estamos en un lugar donde nos movemos políticamente, y a mí me parece que es adecuado el momento y el lugar para buscar soluciones. A mí me hubiese gustado que la Asamblea de la Comunidad del Parque, que está su vocera acá, hubiese tenido la oportunidad también de que pudiera hablar y escucharla, porque me parece que los usuarios y las usuarias, que son la gente hermosa de Valparaíso, que tiene una oportunidad increíble con el parque, no puede seguir esperando soluciones y maniobras que han ido dilatando la solución definitiva de este asunto que nos preocupa fundamentalmente. Muchas gracias, presidente. ¿De acuerdo? Sí. Tiene la palabra el diputado Bolsita.
Esteban Alarcón y luego le voy a pasar la palabra a Daniela. Más bien es una pregunta. Lo que se está oficiando, el acuerdo que tenemos, sería resolver la glosa presupuestaria. Ese es un punto, ¿cierto? Otro, resolver la constitución del directorio, ¿cierto? Como datos de uso de largo plazo. ¿Sí? ¿Esos son los tres o falta alguno? Ya, estamos de acuerdo. Yo creo que es urgente oficiarlo para que resolver la situación y después lo directo al otro lado. Gracias. Buenos días. Quiero decir que esta vocería representa a la ciudadanía, a la comunidad organizada, que somos el alma y el cuerpo del Parque Cultural de Valparaíso, además de la mayor fuerza de trabajo que tiene ese proyecto. Somos las personas que estamos desde el año 2000 hasta el presente, hasta el 2018, llevamos 18 años trabajando y construyendo el Parque Cultural Excárcel y el Parque Cultural de Valparaíso. Fue la defensa ciudadana, la gestión ciudadana, la autogestión la que permitió que el Parque Cultural de Valparaíso que hoy día conocemos y que del cual todos podemos disfrutar exista. ¿Ya? Quiero reiterar que la fuerza de trabajo y el problema de los trabajadores y trabajadoras no afecta solamente a los trabajadores sindicalizados del Parque Cultural, sino que aquí hay una comunidad tremenda de trabajadores y trabajadoras que nos estamos viendo privados a nuestro derecho constitucional al trabajo. Llevamos ya prácticamente 4 días sin poder utilizar las dependencias donde nosotros trabajamos, por lo tanto hay una comunidad de trabajadores afectados enormemente grande. Quiero también señalar, porque aquí se habla mucho de la glosa presupuestaria del Ministerio, quiero dejar súper claro que esa glosa presupuestaria se rinde, el Parque Cultural la tiene que rendir al Ministerio de la Cultura. ¿Y cómo se rinde? Con nuestras actividades. Con nuestras actividades se rinde la glosa presupuestaria con la cual funciona el Parque Cultural, con la cual se pagan los sueldos de los trabajadores, con la cual se pagan los servicios y el Parque Cultural funciona. Por lo tanto, somos nosotros quienes financiamos el Parque Cultural de Valparaíso, la comunidad y los artistas. Quiero decir también que sobre nuestro problema laboral específico en este momento, y por ahí preguntaban a cuánto asciende el déficit y si ese déficit podía crecer y aumentar, quiero decir que en la medida que cada día que pasa que nosotros no podemos ejercer nuestro derecho al trabajo, ese déficit va aumentando porque aquí hay pérdidas en dinero. Los artistas están teniendo que buscar lugares y arrendar salas donde trabajar, donde están teniendo que trasladar sus materiales que están en el Parque Cultural pagando fletes, hay artistas que están perdiendo las funciones, hay compañías de teatro autogestionadas que tenían funciones que se tuvieron que suspender, se quedaron sin los bordereaux, entonces aquí hay pérdidas económicas que también nosotros estamos sufriendo y que no son pequeñas porque somos un grupo, una comunidad muy grande, muy grande. La gente que utiliza el Parque Cultural para trabajar, y eso lo podemos refrendar con las programaciones formales, oficiales del parque, es una comunidad tremenda. En ese sentido, voy a insistir en la palabra comunidad porque nosotros nos negamos a llamarnos usuarios del parque. Nosotros no somos usuarios, nosotros también somos trabajadores y trabajadoras del Parque Cultural y somos los que financiamos el Parque Cultural de Valparaíso. ¿Ya? También explicar que el Parque Cultural Excárcel, que dio vida al Parque Cultural de Valparaíso, se autogestionó entre el año 2000 y el año 2010. Se hicieron miles de actividades, se presentaron miles de agrupaciones nacionales, internacionales, talleres, comunidad, juntas de vecinos, clubes deportivos, había una convivencia importante ahí que permitió que hoy día el Parque Cultural exista y no solamente exista en términos de infraestructura, sino que exista en cuanto a la concepción de qué es lo que hay, cómo concebimos la cultura en este lugar. Y claro, luego llegó la institucionalidad, llegaron los millones, llegó el gran edificio y llegaron todos estos problemas. Entonces es inconcebible para nosotros, es vergonzoso para nosotros ver cómo corren los millones de allá para acá cuando nosotros desde la autogestión siempre hemos levantado la actividad y hemos mantenido la actividad cultural en Valparaíso. Quiero decir, para ir con cuestiones más técnicas, digamos, y en honor al tiempo,
que estamos de acuerdo con el petitorio que ha levantado el sindicato. Nuestra toma está también apoyando el paro de los trabajadores, son luchas comunes, a pesar de que también tenemos algunas cuestiones en cuanto a petitorio diferente. Apoyamos el petitorio que acaba de realizar el Sindicato de Trabajadores. También queremos decir que es importante para nosotros que sea la ciudadanía la que tenga mayor presencia dentro del directorio, porque somos nosotros los garantes de que estas irregularidades no se vuelvan a repetir. La ciudadanía no va a permitir que estas irregularidades, estas malversaciones de fondo y toda esta vergüenza se vuelva a repetir. Por lo tanto, nosotros también pedimos tener mayor participación dentro del directorio para que de esta forma sea un directorio que pueda tomar decisiones justas en ese sentido, porque por el momento nosotros, aunque tengamos 3 cupos, somos una presencia decorativa, porque al ser 9, nuestro voto es de 3 contra 6. Hay que decirlo así de claro y por lo tanto no podemos incidir en las decisiones importantes. Quiero decir que ayer nosotros recibimos la visita de la Seremi de Bienes Nacionales, es algo importante en relación al tema del comodato, fue a hacer una inspección técnica al edificio, extrañamente justo cuando nos encontramos en toma, pero le permitimos que la realizara y finalmente nosotros le hicimos saber la necesidad de que se haga el traspaso, el comodato, el nombre técnico que sea en el fondo, pero que Bienes Nacionales entregue la administración del edificio. Ella se mostró abierta a eso. Y también le pedimos que empujara, y lo voy a pedir aquí también, una mesa resolutiva para resolver este conflicto a la brevedad máxima. Necesitamos que se sienten en una mesa el Ministerio de la Cultura, la Intendencia, la Alcaldía, el sindicato, la comunidad para resolver este tema a la brevedad. Y también puede participar Bienes Nacionales para que tenga la tranquilidad de a qué organismo, o sea, en este caso a la Asociación Parque Cultural, pero en qué término va a entregar el comodato o el uso definitivo del espacio. Quiero decir que respecto de nuestra toma, el plazo del 12 de junio, nosotros no vamos a entregar el Parque Cultural si no se ha resuelto todo el tema del traspaso de los dineros, del traspaso del uso del parque a la Asociación Parque Cultural de Valparaíso. Gracias. Gracias, Daniela. El diputado Celi hizo una pregunta que quisiera que se respondiera, porque la del diputado Altolú fue respondida. Solo recordar, la numeración que hizo Florcita de los acuerdos, nos falta el de oficial de la Contraloría. Y quisiera pedirle al diputado Celi, si fuera tan amable, de darnos copias de los oficios que mencionó para que nos consten en el acta de la sesión, de los nombramientos de los directores. Diputada Anelia Pozo, va a ser directora, brevemente. Quiero responder al diputado Celis. Pidió primero un préstamo capital de trabajo por 210 millones, lo gestionó el jefe de finanzas, Cristian Valdés, y por supuesto lo firmó el directorio porque de otra manera se cerraba el parque. Valdés prometió recursos, ingresos propios para resolver. Segundo, la rendición completa, la rendición 2017 está entregada completa. No es verdad que hayan 260 millones que no se hayan rendido, porque se rindió el 23 de enero los 260 las observaciones, después volvieron a observar por 66 millones y ya se entregó la totalidad de la rendición. Y en segundo, también yo quería decir que yo el día primero, como el intendente nos dijo el 30 acá en la sesión, que ya se había nombrado a los representantes del gobierno, entonces yo el 1 de junio mandé un correo a todos los representantes del gobierno al directorio pidiendo una sesión extraordinaria y recibí una respuesta el día 1 de junio del propio presidente del directorio nombrado, donde me dice que no podemos sesionar porque no está oficializado. Y el día 4 de junio, es decir, hace 2 días atrás, recibo otro correo de Gonzalo Serrano que también me dice que espera la formalización para poder sesionar. Por lo tanto, yo espero que le manden los oficios que usted dice que están a los más interesados, que supongo yo que es el directorio y que son los representantes del gobierno que está tan interesado en resolver este problema. Gracias. Yo creo que hay una consulta que debemos formular al Ministerio, que me dice la Secretaría que se ha hecho en otras ocasiones, que le agregaría en los oficios a la ministra, sobre todo por un tema de
de consideración humana. Y es que el Ministerio de la Cultura, independientemente que tiene el plazo que dice el diputado Celis para entregar la cuota, pague por subrogación a los trabajadores su sueldo, que resuelva ese problema mientras tanto. ¿Ah? Entonces, yo agregaría esa consulta en el oficio a la ministra. ¿Habría acuerdo? Mayo, junio, parece. No lo sé. Mayo se pagó proporcionalmente y ahora junio no hay para pagar ni un peso a nadie, y tampoco los gastos de mantención del parque. Son 80 millones de mayo y 80 millones de junio. Bien. Queremos agradecerle a todos los asistentes, Jorge, a Nelly, al alcalde, a la presidenta del sindicato, a las representantes de la comunidad, a los que nos acompañan atrás. Yo termino, aprovechando que quedan unos minutos, diciendo lo que esta comisión ha acordado desde el comienzo. El parque debe ser preservado como un espacio cultural relevante, con una gestión entre sociedad civil y Estado. Corresponderá a la propia asociación resolver si más miembros de uno u otro, eso no es competencia, afortunadamente, del Estado, o es competencia, pero hay un diálogo ahí entre los miembros del directorio y no es competencia al menos de la Cámara de Diputados. Vamos a seguir en este tema y lo que nos interesa es que se resuelva pronto, que los trabajadores tengan sus remuneraciones, que los artistas puedan ocupar el espacio, pero sobre todo que la comunidad, como bien dice Daniela, que da vida al parque, pueda seguir desarrollándose, y la ciudad de Valparaíso y todos los que viven en Valparaíso disfrutar de ese espacio. Valparaíso tiene poco espacio para el disfrute de la comunidad, como bien dice el alcalde Jorge Char, así que lo compartimos. La diputada Marzán está desesperada, así que le cedo los últimos minutos. No, si es que es muy breve, es que se nombra la comunidad de Valparaíso, y la verdad que el parque no solamente lo disfrutan, por decirle, o lo trabajan la comunidad de Valparaíso, sino que la verdad la provincia Marga y es muy extenso en los beneficios que presta a la comunidad, no es solamente Valparaíso, eso quería acotar, brevito, y los santiaguinos y todos. Gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.